Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Como habéis visto, vamos a hablar de algo completamente distinto y casi es una petición de una suscriptora que hace varias semanas me dejaba un comentario diciéndome que por qué no hablaba de este tema. Bien, pues he estado buscando información y la verdad es que se me han puesto los pelos de punta. Yo no sé si conocéis esto, salió como noticia cuando salió a la luz este documental sobre Al-Fayed, Mohamed Al-Fayed. Imagino que sabéis quién es porque durante un tiempo fue el suegro de Lady Di. Y ha salido, sí, ese documental que os lo voy a enseñar a continuación. Lógicamente no os puedo enseñar ninguna parte de él, pero el título lo dice todo. Se llama Al-Fayed Depredador en Harrods. Ya sabéis que Harrods era la empresa que él tenía, esos grandes almacenes donde tenía multitud de empleados, pero sobre todo empleadas. Bien, pues han salido muchas noticias al respecto, ahora está saliendo mucha más información, como suele suceder cuando algo explota, como algo parecido con Juan Carlos, con esos audios, pues algo parecido podemos decir que ha sucedido con Mohamed Al-Fayed. Sí que es cierto que él ya ha fallecido, porque hace un año aproximadamente, a los 94 años que fallecía, justo al año siguiente, porque falleció justo el septiembre del año pasado, y ahora se ha conocido este documental. De hecho, está publicado, si lo queréis ver, a través de la plataforma de pago Movistar Plus, y ahí lo tenéis. Y ya os digo yo que es espeluznante. Es un documental donde hay más de 20 mujeres que lo acusan de agresiones físicas, verbales, vejaciones, incluso viola. Ya sabéis lo que quiero decir porque no puedo decir la palabra, si no YouTube me castiga. Más de 20 empleadas acusan al fallecido magnate Mohamed Al-Fayed de abusos y viola. La BBC revela en ese documental, donde hablan por primera vez varias de esas víctimas, han sido décadas de vejaciones y sometimiento a mujeres del ex dueño de los almacenes Harrods en Londres. Y ahora, como os decía, están saliendo muchas más noticias y muchas más que tienen que ver con Lady Di. Pero os voy a poner en antecedentes porque quizá no conocíais nada sobre lo que ha sucedido con Mohamed Al-Fayed. Os traigo este artículo que lo explica extremadamente bien del medio digital El País y nos cuenta que un año después de su muerte, 2 decenas de empleadas de los almacenes Harrods de Londres han decidido dar un paso adelante y exponer públicamente todas esas humillaciones, todas las agresiones y en algunos casos incluso las que sufrieron por parte de Mohamed Al-Fayed, el multimillonario egipcio que formó parte durante décadas de las élites del poder del Reino Unido. Por desgracia, ya sabemos que cuando alguien tiene muchísimo poder suceden este tipo de cosas, y sobre todo cuando estamos hablando de hace muchos años. Ahora por lo menos todo parece que ha avanzado un poquito y este tipo de situaciones se suelen denunciar, pero antes se callaba, pero no solo las víctimas, sino todos los que estaban a su alrededor, porque todos los que trabajaban allí eran conocedores de lo que sucedía. A través del canal BBC emitieron hace 2 semanas aproximadamente el documental Al-Fayed, un depredador en Harrods, y ahora, después de emitirlo a través de la BBC, lo han traducido al español y se puede ver a través de la plataforma que os he dicho. También, si estáis en el extranjero, se puede ver en línea a través de BBC y Player. Al menos 5 de todas esas mujeres han accedido a participar en ese documental y en toda la investigación. Muchas de ellas han dado la cara, pero la gran mayoría ha preferido mantener el anonimato. Una de ellas, por ejemplo, dice textualmente: le dejé muy claro que no quería que pasara nada, no le di mi consentimiento. Al final, solo quería que todo eso terminara pronto. Esto lo cuenta una de esas mujeres a las que el empresario Mohamed Al-Fayed llevó a ese lujoso apartamento que tenía en Londres, en Park Lane. Pero otra de ellas también cuenta que en ese entonces era una adolescente cuando también vio por Al-Fayed en su residencia del barrio de Mayfair. Dice: era un monstruo, un depredador sexual que carecía de escrúpulos morales. En este documental pues se revela toda esa telaraña que había de, sobre todo, silencios y ocultamientos por parte de todo el personal de ese centro comercial frente a las agresiones que el dueño hacía a la gran mayoría de mujeres. Pero es que además lo que les hacía a las que quería hacer, lo que todos ya estamos viendo en ese documental, era también más vejaciones, porque les hacía pasar por un examen médico ginecológico para saber que estaban perfectamente.
Sobre todo los que mantenían ese silencio eran los servicios de seguridad del centro comercial y la dirección en aquel entonces. En el año 2010 había vendido esos almacenes al Fondo Soberano de Qatar por 1.800 millones de euros, pero él continuó en la dirección de la empresa. La compañía, que actualmente dirige los almacenes, eran conocedores de todo lo que Mohamed Al-Fayed había hecho en el pasado y han asegurado para la BBC en un comunicado que están totalmente horrorizados ante las acusaciones de abusos perpetrados por Mohamed Al-Fayed. Fueron actos realizados por un individuo correcto que quiso abusar de su poder cuando estaba al frente de la organización y los condenamos con toda firmeza. También dicen que durante todo ese tiempo hemos fallado a nuestras empleadas que fueron sus víctimas y expresamos nuestras más sinceras disculpas, pero yo digo, ¿de qué vale ahora que te disculpes cuando eras conocedor de todo aquello y no hiciste absolutamente nada? El modo sistemático que utilizaba Mohamed Al-Fayed con todas estas mujeres a las que seleccionaba de esas empleadas que primero les daba trabajo y después las forzaba muchas de ellas a esos propósitos sexuales y sobre todo antes de eso se tenían que someter a exámenes médicos que incluía pruebas ginecológicas para saber si estaban con buena salud. No había ningún motivo para que nadie tuviera que saber cuál era mi salud sexual, a no ser que ya estuvieras planeando acostarte conmigo. Como os acabo de decir, las contrataba y quizá ya en esa entrevista que les hacía sabía si quería tener algo con ellas o no. Ahora mismo, al pensarlo, me produce escalofríos. Esto es otra de las trabajadoras que lo denuncia para ese documental, que trabajó como asesora ejecutiva para Mohamed Al-Fayed en el año 2005. Pero es que también solía dar muchos paseos por todas las plantas del centro comercial y de esa manera era como seleccionaba mejor a esas candidatas y las trasladaba a las oficinas donde estaban todos los directivos. Esos testimonios de las mujeres que han participado en ese documental señalan que Mohamed Al-Fayed llevó a cabo esas agresiones donde fuera. Ya podía ser en los despachos de esos grandes almacenes, en ese apartamento que os he dicho en Londres, en su villa de Windsor o en la residencia, por ejemplo, que tenía en París, incluso en el Hotel Ritz o en Saint-Tropez. Siempre convencía a esas empleadas temerosas, lógicamente, por enfadar al jefe o por negarse y que fueran despedidas, a que tenían que viajar con él fuera donde fuera. No podía escapar, no tenía un lugar familiar al que poder regresar y tenía que pagar el alquiler de mi apartamento todos los meses. Sabía que no me quedaba más remedio que pasar por eso, aunque no quisiera, y desde entonces arrastro esta confusión en mi cabeza. Esto lo cuenta otra de esas mujeres, Sofía, en ese documental. Con el tiempo, muchos de esos empleados han ido decidiendo contar, revelar lo que pasaba a esos investigadores de la cadena pública británica, la BBC, que se ha animado a realizar este documental. El abuso de mujeres tuvo lugar en las plantas de ventas de esos grandes almacenes, ni siquiera en secreto. Sí, yo lo sabía, todo el mundo lo sabía, y quien diga que no lo sabía, lo siento, pero está mintiendo. Esto mismo lo cuenta el jefe de departamento de Harrods, que trabajó allí desde el año 1994 hasta el año 2004, llamado Tony Leming. Pero es que los miembros de la seguridad privada, como os he dicho al principio del vídeo, también confirman que eran conocedores de todo lo que el jefe hacía en sus instalaciones. Algunas de las víctimas que han contado para este documental, como Mohamed Al-Fayed, influía en ellas con esa cultura del miedo o incluso las intimidaba por parte del resto de la dirección. Cuentan cómo intentaban evitar incluso hablar entre ellas mismas por miedo o incluso porque sus teléfonos podían estar pinchados. El ex subdirector de seguridad de la empresa también ha explicado en este documental que parte de su trabajo era precisamente escuchar unas cintas que grababan de todas las llamadas que, como os acabo de decir, era el miedo que tenían las empleadas y por eso no hablaban con absolutamente nadie de lo que pasaba. También se grababan vídeos a muchas de esas empleadas. Pero esto no es la primera vez que se intenta hacer.
ya en años anteriores a través de diferentes medios, como por ejemplo la revista Vanity Fair en el año 1995 o la cadena ITV en el 1997 o incluso Channel número 4 en el año 2017, ya intentaron desenmascarar todas estas agresiones que ya les estaban filtrando a todas las cadenas. Sus presiones y las maniobras legales que consiguió hacer Mohamed Al-Fayed en ese entonces conseguía evitar que todo esto se contara cuando él estaba vivo. En el caso de algunas de esas víctimas que quisieron denunciar, sufrieron presión directa por parte de la compañía, de esa directiva, para que callaran y no contaran absolutamente nada. Eran los propios abogados de Mohamed Al-Fayed los que se ponían en contacto con ellas cuando les llegaba la información que estaban planteándose ejercer su derecho a demandar a el que había sido su jefe. También accedían finalmente a permanecer en silencio porque hacían acuerdos extrajudiciales de compensación a cambio de esa confidencialidad, o sea que les chantajeaban para que no contaran nada. Pero es que 14 de esas mujeres que han participado en ese documental han emprendido esas acciones legales contra Mohamed Al-Fayed, pero no contra él, porque ya, como os he dicho, está fallecido. Así que lo han hecho contra los propietarios actuales de Harrods, porque, como bien habéis visto en ese comunicado, ellos eran conocedores de absolutamente todo. Sí que es cierto que los propietarios han accedido a negociar con todas estas víctimas y no han exigido a cambio ese acuerdo de confidencialidad, o sea que ellas podrán contar todo lo sucedido a pesar de llegar a un acuerdo con la empresa. Pero vamos con lo último que se está conociendo de Lady Di y Mohamed Al-Fayed, porque la prensa británica destapa el episodio más repugnante y desconocido entre Lady Di y Mohamed Al-Fayed. Ha sido el ex mayordomo de Diana de Gales quien ha contado más detalles después de que se esté conociendo ese documental, como el padre de Dodi, que era el novio en ese entonces de Lady Di, que ya sabéis que fallecieron en aquel accidente de tráfico, pues cuenta cómo se propasó con la princesa en distintas ocasiones. El hombre de confianza de Lady Di señala a Mohamed Al-Fayed. Ha sido la última voz que se ha unido a toda esta tormenta que os he explicado a raíz de ese documental, hablando de esa figura de el dueño de Harrods. Ha sido el ex mayordomo de la princesa de Gales, que ha destapado distintos episodios que tuvo que sufrir Lady Di mientras tenía esa relación con Dodi Al-Fayed. Lady Di y Mohamed Al-Fayed se conocieron en el año 1986 en un partido de polo. Desde ese momento, Mohamed tuvo casi obsesión con la familia real británica y a partir de ese primer momento, esa toma de contacto, fueron muchas las veces en las que Mohamed Al-Fayed hizo por coincidir con varios miembros de la familia, especialmente con Diana de Gales. Esos encontronazos casuales con Lady Di o con parte de la familia real británica se incrementaron cuando se conoció la separación de Lady Di con Carlos III. Aquí tenemos una fotografía de Lady Di con Dodi. Había muchísimas en aquel entonces porque ya sabéis que eran perseguidos lamentablemente por una de esas persecuciones. Todos sabemos cómo terminó aquella relación y la vida de Lady Di. Según recoge en el medio digital The Mirror, Paul Burrer relata cómo aquellos encuentros comenzaron a tornarse cada vez más incómodos para Lady Di, que tuvo que soportar salidas de tono e insinuaciones que constituyeron un claro acoso por parte de Mohamed Al-Fayed. En concreto, el exmayordomo cuenta cómo en una ocasión le dijo incluso a Lady Di: quiero que te cases con mi hijo porque en la tradición egipcia el padre va primero. Creo que todos hemos entendido lo que le quiso decir con esa frase. Lady Di se quedó descolocada, lógicamente, con una mueca de incomprensión, y entonces Mohamed Al-Fayed remató esa intimidación con la frase: voy a acostarme contigo. El ex mayordomo se refiere a ese episodio como el más repugnante que ha vivido en toda su vida y asegura que Lady Di volvió a casa temblando, y no me extraña. Pero cuenta que no fue la única ocasión en que Mohamed sobrepasó esos límites con la que durante un tiempo fue su nuera. El exmayordomo de Lady Di también cuenta que Mohamed acostumbraba a tocar a Diana sin su consentimiento como si no hubiera nada de malo en ello, algo que lógicamente a Lady Di esto le incomodaba bastante. Ese comportamiento del que era su suegro nunca se fue de la cabeza de Lady Di,
que durante su relación con Dodi confesó a su ex mayordomo que tenía la sensación de que su suegro estaba enamorado de ella y decía que estaba allanando el terreno para ese encuentro que ya la había mencionado en el pasado. Además, el ex mayordomo de Lady Di también contó cómo ella misma se refería a su suegro como Yoda, por ese parecido físico que tenía con ese personaje mítico de la Guerra de las Galaxias. ¿Te imaginas haciendo el amor con Yoda?, le decía de una manera bastante asqueada Lady Di a su ex mayordomo. Durante los últimos años de vida de Lady Di, Mohamed no paraba de atosigarla con todo tipo de regalos que le enviaba desde sus grandes almacenes. Según cuenta su ex mayordomo, a Kensington Palace llegaban furgonetas directamente de sus almacenes cargadas con regalos para Lady Di que le enviaba de vuelta sin dudarlo y sin, lógicamente, abrirlos. Y después también ha llegado a enviar a diferentes repartidores a pie con más regalos para Lady Di, que a ella llegó un momento que la colapsó y era incapaz de devolverlos todos. A esa desagradable experiencia de acoso que tuvo que sufrir Lady Di se suman también todas esas voces que ahora han salido en ese documental, donde ya habéis visto que esto es solo la punta del iceberg. No sé a vosotros qué os parece. Si queréis que hablemos más sobre el tema, me lo podéis dejar en comentarios y, como siempre os digo, espero que os haya gustado el vídeo. Con un me gusta me ayudáis muchísimo y nos vemos en el próximo.